Bienvenidos a esta videoclase de probabilidad y estadística. Trataremos en esta ocasión el tema inferencias sobre medias de dos muestras. Vamos a recordar siempre que estamos tratando el objetivo de la unidad de aplicar diferentes tests estadísticos para validar diferentes tipos de hipótesis estadísticas. Vamos a recordar un poquito o a reafirmar, digámosle así, todo el proceso que tenemos en el procedimiento de validación de hipótesis y lo vamos a resumir en 5 pasos. El primer paso va a ser establecer cuál va a ser nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa. Pensemos en el siguiente caso. Si yo estoy consumiendo productos que son dañinos para el organismo, yo podría, digamos, estar interesado en hacer un test estadístico para validar si ciertos productos que consumo son dañinos versus la alternativa de que no sean dañinos. Entonces yo estoy proponiendo una hipótesis ahí nula de que no son dañinos versus la alternativa de que sí son dañinos. Ahí estoy hablando de una sola muestra sobre el consumo de un tipo o un producto particular de alimento. Yo sé que este procedimiento me puede servir tanto para pruebas de hipótesis de una muestra como para pruebas de hipótesis de dos muestras o el tipo de prueba de hipótesis que sea, porque hay diferentes tipos de pruebas de hipótesis. Entonces, el primer paso es plantearse la hipótesis nula y la alternativa. Siempre la hipótesis nula está relacionada con lo que uno quiere investigar. Paso 2. Vamos a seleccionar el nivel de significancia de la prueba. Es conocido también como el nivel de riesgo. ¿Cuánto estoy dispuesto a asumir como error? En el caso de los productos que pueden ser dañinos para el organismo, yo quiero tener una buena exactitud. Entonces me voy a poner un nivel de significancia del 99% de confianza, digámosle así, para estar muy certero de que lo que voy a informar con ese test es correcto o no. Entonces, pues voy a poner el nivel de riesgo según mi criterio y luego voy a establecer el test estadístico que va a corresponder. Digamos, hemos visto que cuando tenemos muestras grandes usamos el test Z y en el caso normal de una muestra, y cuando son muestras pequeñas usamos el test T y los hemos practicado ambos. Entonces uno decide qué tipo de test de acuerdo a lo que quiere hacer y al tipo de población que se tiene y al número de elementos que se han tomado en la muestra. Entonces lo siguiente pues es formular la regla para tomar la decisión, que está muy vinculada con el tipo de test y la forma que yo voy a hacer para evaluación. Aquí estamos definiendo esta zona de rechazo de una sola cola, digamos como un ejemplo, ¿verdad?, de lo que se está tratando de proponer. En el caso normal, pues aquí esto sería, si estoy al 5%, el valor sería el tradicional 1 punto que nosotros ya conocemos. Entonces, no voy a detenerme mucho en esto porque la idea es solo plantear la secuencia de los 5 pasos. Al final se toma una muestra y se llega a tomar la decisión con respecto a los datos de la muestra y validándolos con el estadístico que se propuso en el paso 3, si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Y para este caso, pues retomando nuestra idea sobre la inferencia de dos muestras, aquí hay un ejemplo donde estamos con un fabricante que quiere comparar si su producto ayuda más a ganar peso a los niños que el producto de digamos, la competencia. Y aquí está planteado, pues, que se tiene una muestra de 40 bebés que se les ha tomado la ganada de peso en un periodo de 3 meses y del producto que estamos produciendo con una desviación que también se encontró y se tiene ahí, y versus una muestra de 55 bebés que consumieron el producto o la marca del competidor, también con un promedio y una desviación conocida. Entonces, y se establece de una sola vez que se quiere un nivel de significancia del 5%. Entonces, la pregunta que se hace es factible concluir que los bebés con la marca, mi marca,
ganan más peso o menos peso, en este caso, que los de la marca, digamos, de la competencia. Eso es lo que yo quiero probar. Otro problema podría ser como el de que hay un especialista en planeación urbana donde desea saber si hay diferencia entre los salarios promedios por hora de los plomeros y de los electricistas. Entonces se toma una muestra, él ha tomado una muestra de 20 y tenemos los salarios promedio por hora de cada uno de los rubros, digamos, plomeros y electricistas. Y se van sacando las diferencias. Digamos, de la primera muestra, él tomó un plomero, tomó un electricista y calculó sus promedios de salario por hora y hizo la diferencia. Y así de la segunda muestra y así de la muestra N, tomó los datos y tengo aquí pues las diferencias. ¿Qué es lo que yo debo garantizar en esto? Primero, que los datos de la columna de plomero, los datos de la columna del electricista son independientes, no están relacionados, no hay una relación directa entre el dato de la muestra 1 de plomeros con el dato de la muestra 1 de electricistas. Han sido tomados aleatoriamente dentro de la muestra y ello hace que, digamos, no haya relación, que sean independientes los datos de las dos columnas. Esa es una característica. Y la otra es que para poder aplicar este test de dos muestras que se está queriendo introducir, debo de conocer las desviaciones estándar de las dos poblaciones, tanto de los plomeros como de los electricistas. Bien, en esta imagen mostramos cómo se calcularía la varianza de la distribución de la diferencia en medias o promedios. Y entonces tenemos que el promedio de la varianza de la primera muestra, sigma 1 al cuadrado entre n1, más la varianza de la segunda muestra, sigma sub 2 al cuadrado sobre n2, se suman y obtengo la varianza de la diferencia. Y aquí abajo tenemos cómo se calcularía el test estadístico Z para la diferencia. Siempre es la misma forma, ¿verdad? En general, simplificando, tengo el promedio sobre la desviación. Claro, como es la raíz cuadrada de la varianza, entonces se queda así. Y veamos este ejemplo para ver cómo lo aplicamos todo eso en un cálculo. Entonces, suponemos que los clientes de un supermercado tienen la opción de pagar ya sea de la forma tradicional, como cuando usted va a un supermercado, o se está implantando este nuevo método de U-Scan. Aquí el cliente, digamos, se basa él solito en los productos que va a comprar por un escáner y ahí mismo tiene una pantallita, digamos, la forma de pago y todo. Él tiene su post para pasar con su tarjeta y al final pues hay un dispositivo donde le está dando, digamos, el resultado, el ticket y puede ya irse con sus productos y si se va sin pagar, pues obviamente hay seguridad que está observando lo que está pasando. Vemos que hay una camarita también ahí que está como controlando. Entonces la gerencia desea saber si el promedio de pago entre este método y el tradicional, si el tradicional es mayor que el U-Scan. Entonces ahí hay una, digamos, validación que hay que hacer, comparar los dos promedios de tiempo de servicio, digámosle así, de pago en general. Aunque aquí el tiempo se está midiendo como el momento, desde que el cliente ingresa a la fila hasta que sale con el carrito ya con las compras. Entonces es la suma de los dos, ¿verdad? El tiempo de espera más el tiempo de registro. Todo eso se ha considerado como el tiempo en este estudio. Se tienen estos datos. Tanto del modo tradicional como del modo U-Scan tenemos los promedios muestrales y tenemos las desviaciones de cada uno de los casos. Y se han tomado diferentes tamaños de muestra, del tradicional y del U-Scan. Entonces, aquí vemos que no influye el tamaño de la muestra para el tipo de evaluación que necesitamos hacer en este caso. Pero importante reconocer que tenemos las desviaciones y tenemos los promedios que sí son requeridos para la prueba. Entonces el paso 1 es formular la hipótesis nula y la hipótesis alternativa.
La hipótesis nula es de que no hay diferencia entre los dos modos de pago. O sea, el tiempo es el mismo. Versus la alternativa de que sí hay diferencia. Entonces, que, digamos, se podría plantear ese caso. Pero como lo que quiere saber la gerencia es si es mayor el tiempo del tradicional que digamos, que el JUSCAN, entonces la pregunta de la alternativa sería, digamos, plantear la hipótesis nula de que no hay diferencia, pero yo quiero que la diferencia, digamos, pueda indicarme si hay, que es mayor para el método tradicional. Eso lo que me haría es que yo tendría, como indica aquí, en esa hipótesis nula, que el mu del JUSCAN es menor o igual que el mu del tradicional. Versus la alternativa de que si no es menor o igual, entonces es mayor. El promedio del JUSCAN es mayor que el promedio del tradicional. Entonces, eso es lo que se quiere probar. Y se pasa al nivel de significancia. De nuevo, aquí esta es una consideración que uno tiene que hacer cuando está haciendo este tipo de prueba de hipótesis. Las consideraciones son, si yo me relajo un poco, digamos, en el nivel de significancia, no es tan importante, digamos, el equivocarme, digamos, aceptar el error, versus ser un poquito restrictivos en el nivel de significancia o de prueba y que sea más estricto, digamos, el aceptar el error. Entonces aquí en este caso se está proponiendo un nivel de significancia del 1%, lo que quiero decir que voy a ser muy estricto para esta prueba y que se trate de controlar el error posible, a tener una seguridad del 99% si logro validar o no la hipótesis nula. Luego se determina el estadístico. Ya se ha dicho antes que puede ser Z o puede ser T, dependiendo del tamaño de la muestra. Como los tamaños de muestra en este caso han sido identificados 50 y 100, se puede considerar Z como el tamaño de muestra y el estadístico a usar, Z, que ya habíamos presentado anteriormente. El siguiente paso sería formular una regla de decisión. Esta regla de decisión está basada en la hipótesis nula y alternativa que ya se propuso y el nivel de significancia de la prueba y también el estadístico Z que ya se estableció. Entonces, como ya se está diciendo que va a ser de una sola cola, entonces, y que va a ser del 1%, el nivel de rechazo, digamos, si yo tengo el 100% en mi forma de campana y sé que en el 0, en el centro, donde está el promedio, me está dividiendo el 50 y el 50 y voy a tener el 1% en una sola cola, como se está proponiendo aquí, entonces ese valor me deja una zona del 49% para la zona de aceptación, digámosle así, o de no rechazo de la hipótesis nula, y el 1% que sería la zona de rechazo. Si yo busco en las tablas el equivalente al 49% para la zona de no rechazo, en este caso, o del 1% para la zona de rechazo, entonces puedo encontrar que el valor es 2.33. También puedo hacer uso del software. Vamos a ver en el transcurso de las tutorías para este tipo de tema cómo se encuentra usando el software, el estadístico. En vez de buscarlo en las tablas, usar directamente el test estadístico en R que lo puede realizar y encontrar el valor, digamos, aproximado al 2.33 que correspondería a este caso. Entonces, digamos que gráficamente podemos identificar así la región. Esa zona en oscuro que está marcada ahí sería la zona de rechazo. Todo lo demás sería la zona de no rechazo de la hipótesis nula. Entonces, lo que estamos diciendo es que si yo voy a hacer un cálculo con mi estadístico y cae a la derecha del 2.33,
debo rechazar la hipótesis nula. Si no, entonces no puedo rechazar la hipótesis nula y por lo tanto el tiempo no es mayor de servicio, digámosle así, del modo tradicional que el del U-Scan. Si logro rechazar, entonces yo diría que el tiempo del tradicional es mayor que el del U-Scan. Entonces ahí tenemos la alternativa y al hacer el cálculo, usando el test que mostramos anteriormente, vemos que me da 3.13. Entonces es mayor que 2.33, cae en la zona de rechazo. De ahí el paso 5 sería tomar la decisión con respecto a la hipótesis nula, que sería rechazar la hipótesis nula. Si yo rechazo la hipótesis nula, entonces tengo la alternativa de que el tiempo del modo tradicional es mucho mayor que el del U-Scan. Y pues nada más agradecerles por su atención y compartirles un pensamiento siempre. Cree en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo en tu interior que es mucho más grande que cualquier obstáculo. Esto lo dijo Christian Larson y pues yo les comparto este pensamiento porque si tú tienes confianza y crees en ti, puedes salir adelante a cualquier obstáculo. Muchas gracias.